Hola mis amados hermanos, qué gusto saludarlos esta mañana nuevamente y por permitirnos también llegar a ustedes a través de estas redes sociales. Espero que la palabra de Dios llegue a sus vidas y juntos nos gocemos en la misma. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos, Señor, en tu palabra llegar a la gente, llevar el mensaje. Te rogamos que te goces y alegres, Padre, en nosotros, en el nombre de Jesús, y todo lo ofrecemos en su nombre. Amén. Nuevamente, qué bueno saludarlos y estar con ustedes este tiempo en que estaremos reflexionando en la palabra. Quiero invitarte a que busques en tu casa o tengas a la mano tu Biblia para que puedas seguir este mensaje. Es importante que tengas tu Biblia a la mano y en este momento vamos a tener la lectura bíblica en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Te invito a que lo busques, ¿sí? Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 27. Vamos a darle lectura. Si ya lo tienes a la mano y quieres leerlo en voz alta en tu casa, hazlo conmigo. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto es palabra del Señor. Y bueno, qué importante para nosotros en este tiempo que tendremos de meditación en la Escritura, en la palabra de Dios, que tú la tengas a la mano y puedas ver lo que el Señor habla a tu vida. Y espero que este mensaje sea de bendición para ti y para los tuyos que están con nosotros en este tiempo. En los años 80 y 90, la zona de los Balcanes, allá en Bosnia y Herzegovina, lugar muy crítico donde han surgido muchas guerras. Se dice que en aquel entonces, en estas guerras de estos años, un avión estaba haciendo labor de espionaje a favor de su país. Y al hacer esta labor de espionaje, fue derribado. Y ambos pilotos lograron ser expedidos del avión antes de que explotara. Al caer, ellos fueron atacados por el ejército que que los había derribado. Uno de los pilotos murió,
pero el otro empezó a huir. Sí, lo empezaron a perseguir. Era un testigo de las cosas que estaban ocurriendo en este lugar. Desde que empezó a huir, una persecución encarnizada se libró contra él. Este piloto logró comunicarse con su alto mando. Y la última comunicación que escuchó de ellos fue: resiste, no te dejaré solo. Su comandante le dijo: resiste, no te dejaré solo. Hoy, mis amados, mis amigos, la iglesia de Cristo, esto es, todos aquellos que han creído en la persona del Hijo, en Jesucristo, como Hijo de Dios, nos encontramos en una lucha espiritual en todos los niveles: personal, familiar, económico, político, ideológico. Y esta lucha, que realmente es a un nivel espiritual, la sufrimos. Este viernes que pasó se votó una ley que empieza a ir en contra de los principios de la Escritura. Un atentado contra poder aconsejar y llevar la palabra a aquellos, ¿sí?, que están necesitados de la misma. Pero además de esta lucha, también tenemos el problema de las enfermedades y de la situación económica. En medio de toda esta batalla espiritual, yo quiero decirte lo que el Señor te dice hoy a ti: resiste, no te dejaré solo. Acompáñame a pedir la dirección del Señor. Padre, háblanos, Señor. Háblanos en el poder de tu Espíritu. Úsame como instrumento útil en tus manos. En Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, a todos que están empezando a ver este video, buenos días, saludos, ¿sí?, y que están en sus casas viendo este video. Escogí esta serie de mensajes acerca del último discurso de Jesús antes de ir a la cruz por dos razones. Una es que hemos estado dando un estudio acerca de estos capítulos entre semana y estoy convencido que hay mucho que reflexionar todavía en ello, pero también de que muchos aún no han escuchado este hermoso mensaje que tienen estos estudios, y te animo a que pudieras estarlos llevando. Saben, son palabras del Señor Jesús antes de su partida y contienen de una manera muy especial la enseñanza de la Escritura en cuanto a la relación de Dios con la obra del reino y de aquello lo que sus discípulos, esto es nosotros, estamos viviendo en nuestros días. En aquel momento, los discípulos enfrentaban grandes cambios en su vida. El sentido de su relación con el Señor ahora era que Él partía. Y ese partir de su Maestro y Señor iba a provocar en su vida cambios, cosas que nosotros ahora también estamos experimentando en los cambios de cómo relacionarnos como pueblo de Dios. Jesús les había estado hablando a ellos a través de alegorías, enseñanzas que quizás ellos en ese momento no estaban entendiendo cuando Jesús se las estaba diciendo, pero después las entenderían. Hoy que ya han ocurrido, estas enseñanzas son directas para ti y para mí, para todo creyente. Y yo te invito a que mantengas tu mirada también en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan. La semana pasada hablamos cómo es que Jesús estaba dando un seguro consuelo a ellos. Y recordemos lo que dice el capítulo 14 en el versículo 1 y 2.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús les da un segurísimo consuelo. ¿Por qué? Porque Él dice, va a preparar un lugar con el Padre, y Jesús les dice, yo nunca miento, porque todo lo que les había dicho siempre lo había cumplido. Así que ellos tenían la seguridad que el Señor Jesús iría a preparar este lugar para ellos, este lugar necesario. Y esto es una realidad porque Jesús se vendría a constituir en el único camino para la comunión con el Padre. Su muerte en la cruz, su resurrección había logrado esta comunión directa con el Padre a través del Hijo. Siendo de esta manera, mis amados, que los discípulos vendrían a conocer verdaderamente a Jesús, y así conocerían al Padre. Esta es la razón, mis amados, que esta relación crecería. Jesús se revela a ellos, y si ustedes ven en su Biblia, el verso 7 dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En este momento Jesús le está diciendo, les estoy dando esta revelación especial. Ahora de verdad me conocen y conocen al Padre. Felipe le contesta en ese momento y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En medio de esta declaración, en los versos 11 y 12, Jesús les dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús asegura, me han conocido y han conocido al Padre. Por eso es necesario que voy al Padre. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Porque creen en mí, y porque voy al Padre, harán las obras que yo hago y aún harán mayores obras que las que yo hice. Estaré con el Padre. Mis amados, Jesús, que vino a hacer la obra del reino de Dios y que ahora a sus discípulos se les da el hacer esta obra, se les encarga el hacerlas. Jesús les dice, ustedes las harán mayores que las que yo hice. En este punto, en el punto de ir al Padre, es donde los discípulos ahora se darán cuenta que harán obras mayores. Y Jesús añade en el versículo 15 y 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Por lo anterior, amados, si han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, si ahora son discípulos de Él, te tengo una noticia. En medio de tus circunstancias, en medio de lo que estás viviendo, no estarás solo. ¿Por qué? Porque estás para hacer las obras mayores que las que Jesús hizo. No estarás solo para hacer las obras mayores. Es evidente, mis amados hermanos, que los discípulos de Jesús, al saber de la partida del Señor y después de escuchar la palabra de consuelo de que Él prepararía lugar para ellos, el sentido de la ausencia del Señor aún era latente. Sobre todo que ahora estarían haciendo la obra de Cristo. La asignación de la convicción de que harían mayores que Jesús. Pero lo primero tendríamos que preguntarnos es, ¿cuáles obras mayores?
¿A qué se refiere Jesús con mayores que las que él hizo? Él sanó paralíticos, resucitó muertos, multiplicó el pan y los peces, violando las mismas leyes de la física, que la materia no se crea, sino solo se transforma. Caminó sobre las impetuosas aguas, detuvo la tormenta. ¿Qué cosas son mayores que estas? Las obras de Cristo, los actos del cumplimiento de la tarea de ¿qué? De hacer la voluntad del Padre y cumplir con su propósito. ¿Y cuál era este? De establecer el reino de los cielos. ¿A través de qué? De la conversión de su pueblo a la fe. De dar continuidad a los esfuerzos y actividades para que el llamado de su pueblo a la reconciliación se cumpliese. Y saben, este cumplimiento se vio muy evidente en el capítulo 2 de los Hechos, cuando Pedro predicó y más de 3,000 gentes vinieron a la fe. Fue la conversión tremenda, más que en cualquier momento del ministerio del Señor Jesucristo. Así que el que cree en Él hará obras mayores. Sí, el que en mí cree, dice el Señor. El verdadero creyente seguirá las obras de Jesús, cumpliendo el mismo propósito y haciendo su voluntad. Ahora, ¿cómo se amplificará esta eficacia? El de las mayores obras que hará. La primera es la base en el hecho de que Jesús va al Padre. Sí, dice el verso 12, porque yo voy al Padre. Y la segunda parte es que por medio de la oración, cuando dice en el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Amados, esto va conjugado con la exhortación que él hace cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta relación está completamente estrecha con la anterior. ¿Por qué? Porque si pedimos al Padre para hacer estas obras mayores, es guardar sus mandamientos, amarle y guardar sus mandamientos. Jesús les dice, yo les digo que oren al Padre, y si oran al Padre y guardan mis mandamientos, es a través de lo cual reflejan mi relación de amor con ustedes. Hay un aspecto importante en esta expresión que Jesús 2 veces la señala en el verso 13 y 14 del capítulo 14. Él mismo hará que pidamos al Padre. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y Jesús mismo lo hará. Es decir, si pedimos en el nombre de Jesús, lo hará. Ahora, el Señor no nos da su nombre como usarlo como una palanca del Padre, ante el Padre. No, mis amados. Y menos para pedir para nuestros propios intereses y propósitos. El propósito es que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Jesús dice que Él hará lo que pidamos al Padre, y así el Padre será glorificado. Lejos de darnos una tarjeta de crédito al Señor sin límites para que pidamos lo que convenga a nuestra gana, el Señor nos está diciendo que es a través del pedir en su nombre que podemos cumplir el hacer las obras mayores del reino. Por eso, mis amados, no estamos solos en la obra del reino. Hacer las obras mayores es el pedir en el nombre de Jesús. Y la segunda razón
en la cual no estás solo, es lo que dice el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mis amados, esta I que viene al principio del versículo 16 es una unión, es una conjunción. Une el verso 15 con el 16. Y esta conjunción es lo que nos dice Jesús cuando dice que Él va al Padre y rogará al Padre, y el Padre enviará a otro consolador, que es el Espíritu de verdad. Ahora hay un detalle importante, dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. El Consolador estará con nosotros para siempre. Amados, este Consolador que el Señor nos dará nos distingue completamente del mundo. Sí, ¿por qué? Porque el mundo no puede pensar en este sentido, no lo puede percibir, ni lo puede experimentar, porque no lo conoce. Los discípulos lo conocen porque mora en ellos. Y fíjense el tiempo que utiliza, el tiempo presente. El Espíritu de verdad que mora en el creyente como consolador, también está con él. Y es la única manera en que los discípulos hubiesen podido creer, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿en qué se refiere cuando dice o qué significa el Consolador? ¿Por qué es tan importante la presencia del Espíritu Santo? La palabra consolador que se utiliza en el griego es la palabra parakletos. Y la traducción más usual para la palabra parakletos de griego es abogado. La forma verbal de esta palabra se traduce como el que exhorta. Literalmente quiere decir uno que está al lado para ayudar, para fortalecer, para animar, para facultar y capacitar. Este es el Consolador, el que capacita al creyente. ¿Pero por qué el creyente necesita estar capacitado? Porque el Espíritu de verdad lo capacitará para hacer las mayores obras. Jesús hace este énfasis en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. No quedarán desolados, no quedarán abandonados. Yo te pregunto, en medio de todo lo que has vivido, ¿te has sentido alguna vez solo? Que vienen las cuentas, vienen las luchas, puedes quizás pensar que estás solo. Las acciones del gobierno, tantas cosas que ocurren, ¿te hace pensar eso? Recuerda, no lo estás. El Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros. Y aquí Jesús hace un puente para la siguiente condición que desea que sus discípulos tengan una convicción firme acerca de esto. Sí, acerca de Cristo y del reino. Mis amados, una realidad que deseamos tener muy firme en estos tiempos, porque no estamos solos, es que no estarás solo, porque mi presencia irá contigo, dice el Señor. Muchas veces salir de viaje no es fácil, despegarse de la familia, de la esposa. Para nosotros era una experiencia difícil y es aún hoy día. Para los discípulos, separarse de aquella persona que había sido su sostén durante ese tiempo espiritual y en todos los sentidos,
era una condición no simple para ellos. Y Jesús lo sabía. En su caminar al Calvario, la vía era dolorosa, era difícil. Y en ese tiempo, a través de esa circunstancia, la única forma de lograr no sentirlos solos es lograr entender la comunión con el Padre, el Hijo y los discípulos. Jesús, en medio del consuelo que les da, quiere traer a sus discípulos a este pensamiento. Versículos 19 y 20. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir acerca de esta presencia con ellos? Que les está diciendo en aquel día. ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué ahora no me doy cuenta? Jesús se está refiriendo al momento de la crucifixión y resurrección, aún en el mismo bautismo del Espíritu Santo, es que Él quiere que sus discípulos entiendan que el orden del mundo, el orden que existe, no le conocerá, así como Juan escribió también al principio del Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es este mundo que rechaza, es el orden de este mundo que no quiere nada con él. Es este mundo que no le verá más, pero ellos, es decir, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, esto es a ustedes. Ustedes me verán, porque yo vivo, porque yo venzo la muerte. Y como yo venzo la muerte, Jesús les dice que también vivirán. Ustedes vivirán. Entonces pongamos atención en el verso 20, cuando dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es claro, mis amados, se está refiriendo en un sentido particular en la resurrección. Sabrán que vivo, sabrán que Él vive. Ellos entenderán que Él es en el Padre y la unidad en ellos, y vosotros en mí y yo en vosotros. También se refiere, mis amados, en el día del Pentecostés, cuando el bautismo del Espíritu Santo venga definitivamente sobre la iglesia y que esa presencia será continua en la vida de todos los creyentes y especialmente en los discípulos. Es cuando ellos entenderán la plenitud de la presencia de Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus vidas. Esta presencia, que es la promesa a los discípulos, que aún no ocurría, pero estaba anunciada en su plenitud, porque la experimentarían posteriormente, porque el acto de ser reconciliados con el Padre mediante el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, esto se convertiría en una plenitud en su realidad. Ahora nosotros, los que ahora creímos y vemos en la distancia, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa al creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero, ¿cómo es que Jesús les dice en ellos acerca de esta preciosa experiencia? Es algo que ellos todavía no sabían en plenitud, pero ya lo experimentarían. Y en el verso 21 les dice además, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
nuevamente el Señor Jesucristo hace un énfasis, como en el verso 15, acerca de sus mandamientos, de guardarlos, de vivir en ellos. Y tiene que ver con el amor, que es la principal motivación para guardarlos. Amados, es imposible poder vivir en los mandamientos del Señor sin amarle. Es la evidencia, la relación de amor. ¿Por qué? Porque hemos sido amados por el Padre. Ahora, ¿cómo poder amar a Dios si Él no nos amó primero? Amarle, vivir en sus mandamientos es el reflejo, es la evidencia de ser amados por Él en Cristo. Y Él les dice, y me manifestaré a ustedes, al que le ama. Quiero detenerme un minuto en este punto. Y en el verso 22, Judas pregunta, y dice el verso 22, y le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? ¿Cómo será? Yo creo que Felipe estaba pensando, porque estaba acostumbrado en la idea de las manifestaciones del Antiguo Testamento, como una acción como la que hubo en Egipto, cuando fue sacado el pueblo y libertado, o como con Abraham. Quizás esto es lo que andaba en la cabeza de Judas. ¿Cómo es que no lo vería el mundo y ellos sí? ¿Cómo es que ellos no entendían aún esto? Pero es más sencilla porque es más profunda. En el verso 23, Jesús le responde a Judas y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Verso 24, conmigo ahí en tu hogar, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estamos hablando, mis amados, precisamente de los amados del Padre, de los que el Padre llevó al Hijo. Ellos que son amados por el Padre, son ellos que serán guardados y vivirán en la palabra, y vendrán y harán morada en ellos. Y recordemos que el significado de morada significa residencia para siempre. Amigos, amados, lo que el pecado provocó en la desobediencia del primer Adán, aquella separación que provocó muerte, ahora en Jesucristo tenemos vida en la fe de Él a todos los que creen. Porque hemos sido hechos objeto del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esta relación está firme porque pasamos por el camino que es Cristo y que lo logró a través de la cruz y que nos llevó al Padre y que nos hizo estar en morada eterna, residencia para siempre como pueblo de Dios. Sí, esta residencia Jesucristo la preparó mediante su muerte y resurrección, la compró con su sangre y ahora somos pueblo de Dios, nación de Dios. Solo así podemos hacer las obras mayores. Aquí podemos tomar lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, cuando dice acerca de su pueblo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puedo decir que para hacer las obras mayores que las que hizo Jesús. Sí,
Estas son las obras mayores, a las cuales fuimos llamados a vivir y a hacer. El Evangelio de Cristo que glorifica al Padre en nosotros. Nos conduce a andar en su palabra y en sus mandamientos. Sí, a los que creen. Los discípulos quizás no entendían todavía esto bien. Y por eso Jesús les dice, lo tercero que quiero decirles, el Señor nos capacita en su espíritu para hacer las obras mayores. Quiero que piensen en esto. Me voy y no me verán, y luego me verán, pero estaré con ustedes. Creo que en medio de todo esto, las preguntas de Felipe, Tomás y de Judas no salen sobrando. No entendían. Y Jesús sabe que no lo entienden. Porque en medio de la confusión y el temor y de todo lo que pareciera esa incertidumbre, Jesús les da consuelo dándoles estas promesas. Voy a preparar lugar para ustedes, haré morada con ustedes, no los dejaré huérfanos, los amo y los amaré. Y el Padre y yo estaremos con ustedes. Y dice el versículo 25 y 26 de Juan 14, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, amados, el Consolador, el Espíritu de verdad que nos acompaña, nos enseña, nos ayuda, asesor, instruye, Él nos hará entender todo cuanto el Señor Jesús ha dicho. Les dijo que era necesario que muriera. No entendían. Cuando lo hizo, ahora entendieron. Les dijo que era el camino, y conocieron el camino de la cruz, su muerte y resurrección, y abrió el camino al Padre, y ahora entendieron. Les dijo que les recordaría en el Espíritu Santo, les explicaría todas las cosas que podrían entender de las enseñanzas de Jesús. Y lo hicieron. Hoy nosotros, mis amados, podemos entender y aprender y discernir las enseñanzas de la palabra de Dios, porque es la misma presencia del Espíritu Santo, Dios mismo y el Hijo en nuestras vidas. El Espíritu de verdad que nos instruye en su verdad, en la palabra de Cristo, y nos anima y nos capacita para obedecerla y andar en ella. Pedro lo experimentó con poder, y en su primer sermón, más de 3,000 vinieron a los pies del Señor. Mayores obras harán. Hoy el Evangelio se ha extendido por el mundo, por TV, radio, internet, redes sociales, periódico, revistas, todo eso. Llevan el mensaje a todo aquel que en él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy llega a ti y a todos cuantos quieran escuchar acerca de Dios que nos ha amado. Sí, que nos ha amado desde la eternidad y que nos reconcilia a través de la persona de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Yo te invito hoy. Él murió por tu pecado. Esa cruz fue el camino que Él tomó para que tuvieras un camino en la fe. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Buenas nuevas de salvación para tu vida. Termino con este texto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Verso 27. Hoy me es imposible no mencionarlo. En medio de todo lo que esta pandemia ha removido,
Solo la verdadera paz de Cristo, la cual no puede compararse ni aún si llegara la famosa vacuna anhelada. No, mi amigo, no, mi hermano, ni porque te encuentres encerrado para no enfermarte. La única paz que necesitas es la paz con Dios en Cristo Jesús. La paz de su amor. La paz que el mundo no entiende. La paz que el mundo no puede tener. Porque esta paz que el mundo ofrece es superflua. Déjeme decirte algo. Muchos se habrán guardado durante esta pandemia. Quizás terminando la pandemia morirán de otra cosa. Pero si tienen la paz con Dios, tienen esperanza de vida eterna. Paz eterna, reconciliado con el Creador. Solo Cristo es el camino para conocerla. Y esa paz viene del amor de Dios, amor para tu vida. Que aún cualquier situación terrible que estés viviendo, la podrás disfrutar, porque es la seguridad del amor de Dios en tu vida, en Cristo. Ojalá hoy te puedas rendir a Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharla. Señor, que Padre, tu presencia sea vigente en todos los que creen, como es tu promesa. Y los que no creen, Señor, hoy puedan venir a la fe. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Amén, mis amados. Queremos invitarlos a nuestras actividades de la semana. Tenemos nuestros devocionales y estudios que estamos dando martes y jueves a las 9:30 de la mañana. Estamos subiendo el video a YouTube. Ojalá lo puedas ver. También a los estudios que se están enviando por WhatsApp a las damas, los martes en la tarde. Y devocionales que se están enviando lunes y viernes también. También queremos invitarlo a la reunión de varones a las 7:30 los miércoles. Y los sábados la reunión de oración a las 9 de la mañana. Y la reunión con los jóvenes a las 11:30 de la mañana también. Nos encantaría que nos acompañaran todos, mis amados. Y seguimos invitando, mientras no haya un cambio todavía del gobierno, al próximo culto, próximo domingo, sí, 11 horas y 12:30 horas. ¿Qué les parece si terminamos orando? Primeramente orando por los enfermos y por las necesidades que hay. Inclinen su rostro ahí en su hogar, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque podemos ir a ti en todo momento. Señor, oramos por los que están enfermos, Señor, por aquellos que están batallando con esta enfermedad de esta pandemia, Dios. Que tu Padre des consuelo y fortaleza, Señor, a cada uno en las familias. Guarda a tus siervos que también se han enfermado, Señor, sus familias, sé con ellos, mi Dios. Con tu pueblo también que está padeciendo alguna otra enfermedad, fortalécelos, Señor, tómalos en tus manos, mi Dios. Tú eres el médico por excelencia. Y Padre Celestial, también por las necesidades económicas de tu pueblo, por las necesidades que tenemos como iglesia, Señor. Tú las conoces, Padre, provéenos, Señor. Y Padre, por el terreno que tú nos tienes prometido, Señor, sabemos que viene de ti, Padre, en tu gracia y misericordia, que puedan arreglarse pronto estas cosas. Gracias, Padre, por poder clamar a ti. Y, Señor, pedimos por tu pueblo, porque tú les des la bendición. Padre, que la gracia, que tu gracia en el Señor Jesucristo, que tu amor, Padre Celestial, y que tu presencia en el Espíritu Santo sea con cada uno de tu pueblo, con tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos a escuchar la doxología, ¿sí? A continuación.